Saludos amigos de La Nación, hoy me encuentro con Juan Pablo Guanipa, él es dirigente político de la oposición. ¿Cómo está? Bienvenido a este espacio de Diario La Nación. Muchísimas gracias a ustedes, aquí estamos bien, gracias a Dios, y bueno, dispuesto a contestar tus preguntas. Si me cuenta un poco cómo ha vivido estos últimos 2 años, tenemos entendido que bueno, ha pasado en medio de la clandestinidad, persecución, los riesgos en la cárcel. Coméntame un poco cómo ha sido toda esa experiencia. Bueno, han sido 2 años sumamente difíciles, difíciles en lo personal, difíciles en lo familiar, difíciles en lo político, pero bueno, siempre nos dicen que no hay prueba que Dios nos ponga que no podamos superar. Y gracias a Dios yo creo que hemos ido superando todas estas vicisitudes, todas estas dificultades. Hemos estado haciendo un trabajo en favor de lograr que Venezuela tenga democracia, tenga libertad. Eso nos ha costado la persecución, la represión, la clandestinidad, la cárcel, pero bueno, hay que seguir para adelante. Mientras estuvo en reclusión, tuvo contacto con otros presos políticos. ¿Cuál es la realidad que se vive allí dentro? Mira, mi situación fue distinta. Yo he estado conversando con gente que fue preso político en el Helicoide, por ejemplo, y habían 15 personas por celda. En mi caso, yo estuve en Mari Pérez, que es una comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, la División de Investigaciones Penales, y allí estuve en una celda aislado, completamente solo. Nunca tuve ningún compañero de celda ni nada parecido. Así que mi situación es distinta, ¿no? Porque primero los primeros días fueron días sumamente duros y difíciles. El primer día que llegué me dieron un uniforme. Con ese uniforme estuve 21 días continuos sin bañarme, durmiendo precariamente, con dificultades, con el frío porque no tenía cobija y esa es una zona muy fría de Caracas. Entonces, bueno, fueron días sumamente difíciles y complejos. Ya después se me permitió la lectura y yo diría que Dios, la lectura y la esperanza de ver a mis hijos, la esperanza de ver a Venezuela libre, todo eso me fortaleció. ¿Cuál es la experiencia positiva que se lleva de ese encierro a pesar de las adversidades? Mira, en un encierro no hay nada positivo porque cercenar tu libertad es un abuso en contra de la dignidad de la persona humana, más si no has cometido ningún delito. Por eso yo siempre digo que 1 hora preso sin haber cometido ningún delito es una barbaridad que no debe pasar. Entonces para nosotros la cárcel evidentemente tiene muchas cosas negativas, pero yo también puedo decir que yo conocí en la cárcel la bondad de algunas personas, de algún funcionario que se acercaba con un café, de alguna funcionaria que tenía alguna deferencia conmigo, de alguna conversación con gente que se acercaba a conversar conmigo y que me ayudaba mucho en todo el proceso que yo estaba viviendo. Eso también lo pude ver. Ok, ahora vamos a la parte política. ¿Cómo lograr que el ciudadano crea en una transición si la misma oposición no ha mostrado una unidad sólida en todos estos años? Mira, la oposición está absolutamente unida y estoy convencido de lo que te estoy diciendo. Lo que pasa es que tenemos que saber quién es la oposición. Y para mí hay dos criterios para ser opositor. Primero, estar totalmente comprometido con el cambio político en Venezuela. Y en segundo lugar, respetar la democracia interna que el 22 de octubre del año 23 se manifestó escogiendo a María Corina Machado como candidata y como líder de todo este proceso que estamos viviendo los venezolanos. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso para saber que hay algunos factores que dicen ser opositores que no lo son. Y te pongo un ejemplo. Las dos personas que fueron designadas embajadores por el régimen ilegítimo de la señora Delcy Rodríguez, uno en Alemania, otro en España, Enrique Ochoa Antich, lo nombraron embajador en Alemania y Timoteo Zambrano lo nombraron embajador en España. Y ellos, dice el régimen, que lo hacen para demostrarle al mundo que ellos están haciendo un gobierno amplio y están involucrando en cargos importantes a dirigentes opositores. El asunto es que ellos no son opositores. Y no son opositores porque
están de acuerdo con que la señora Delcy permanezca allí y no reconocen el liderazgo producto de primarias de María Corina Machado. Entonces siempre es importante tener claro quién es la oposición. La oposición es María Corina Machado, es Edmundo González, es la Plataforma Unitaria, es 20 Venezuela, es Alianza Bravo Pueblo, y ahí estamos totalmente cohesionados. Por años la oposición ha enviado a la abstención, también al voto. Esto no confunde al ciudadano. Lo que pasa es que todo depende de las circunstancias, porque en un sistema democrático normal, lo normal es que todos vayamos a votar. Y en Venezuela el nivel de votación siempre ha sido elevado. Pero cuando no tienes un régimen democrático, como es el caso venezolano, entonces participar o no en un proceso electoral se convierte en una decisión estratégica y táctica que depende de las circunstancias que rodean ese proceso electoral. Por ejemplo, en el año 2018, en la elección presidencial, nosotros decidimos no participar porque Nicolás Maduro confiscó totalmente las reglas de juego e impidió ni siquiera que hubiera una posibilidad de participación en el proceso. Esa no participación deslegitimó a nivel mundial a Nicolás Maduro. Ese era nuestro objetivo, que él quedara deslegitimado. En cambio, en el año 2024 tomamos la decisión de participar porque consideramos que estaban dadas las condiciones para, en medio de una circunstancia de ventajismo y abuso de poder, demostrar, como lo logramos hacer, que había un resultado que favorecía a Edmundo González. Entonces, ir o no a un proceso electoral en medio de un régimen no democrático es una decisión estratégica del momento. ¿Cuándo cree que haya elecciones? Mira, no te puedo decir cuándo, porque honestamente yo no puedo controlar las distintas variables que deben fluctuar alrededor de un proceso electoral. Lo que sí creo es que debe ser lo más pronto posible. Nosotros tenemos que lograr condiciones electorales para poder ir a un proceso electoral. Esas condiciones para nosotros son la liberación de los presos políticos, el regreso de los exiliados, el cambio del CNE, la revisión del registro electoral para que todos los venezolanos puedan votar estén donde estén, la habilitación de todos los dirigentes políticos, luego la devolución de las tarjetas a todos los partidos políticos y a su liderazgo natural, y lograr un equilibrio en el ejercicio de la política, ¿no? Que podamos hacer política sin el temor de ser detenidos, que se acabe el sistema represivo que ha montado este régimen. Logradas esas condiciones, creo que debe haber un cronograma electoral y debemos tener elecciones lo más pronto posible. ¿Y por qué digo lo más pronto posible? Porque en el país hay un sentido de urgencia por la crisis económica y social que se está viviendo en Venezuela. Esa crisis se ve en la casa de cada uno de los venezolanos y por eso la gente quiere que salgamos ya de esta situación. Si tuviera la oportunidad hoy de sentarse a hablar con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ¿qué le pediría además de la liberación de los presos políticos? Yo le exigiría la liberación de los presos políticos y le diría que reconozca que es minoría, que salga del poder, que no puede seguir allí, que es ilegítima, que no tiene apoyo popular. Es más, no solo no tiene apoyo popular, tiene el repudio de la nación. La señora Delcy y el señor Maduro tienen el repudio de la nación y le han hecho mucho daño a Venezuela y la gente lo sabe. Delcy pretende hacerle creer al mundo que ella nació el 4 de enero del año 2026. Y entonces ahora está gateando, ella no sabe quién fue Chávez, ella no sabe quién fue Maduro, ella no sabe quién es su hermano, ni Diosdado, ni Padrino. No, por favor, o sea, no nos vea cara de tontos a los venezolanos. Ella ha estado en cargos públicos durante 27 años continuos y ha sido cómplice de todo el desmadre que ha significado este régimen chavista, madurista y ahora delcista. Entonces ella tiene que entender que ya debe salir del poder. Entiéndanlo, asuman que son un partido político minoritario y entiendan que tendrán el espacio correspondiente al pobre caudal de votos que sacarán en cualquier proceso electoral. Pero no pretendan ejercer el poder porque la democracia es el gobierno de las mayorías, con respeto a las minorías. Nosotros vamos a tener con ellos el respeto que ellos nunca tuvieron con nosotros. Y si se sentara hoy a hablar con la dirigente María Corina Machado, Que siga adelante. Le diría que se ha convertido en una esperanza para Venezuela y que tiene la responsabilidad de seguir adelante. Esperamos que regrese muy pronto al país y con ella recorrer ese país y luchar hasta que tengamos
esas elecciones libres y que pueda comenzar una nueva historia para Venezuela. Muchísimas gracias. Gracias a ti.